Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer una de las historias más fascinantes de la Biblia, la historia de José y su túnica de colores. Es un relato increíble sobre sueños, traición, perdón y cómo la fe puede cambiar nuestro destino. Todo comienza con Jacob, quien tenía 12 hijos, pero su favorito era José, el menor de todos. Para demostrarle su amor, Jacob le regaló una túnica única, llena de colores vibrantes. Esto, como se pueden imaginar, no les gustó nada a sus hermanos mayores. La envidia empezó a crecer en sus corazones. Y para empeorar las cosas, José tenía sueños muy particulares. Una noche, soñó que él y sus hermanos ataban manojos de trigo en el campo, y de repente, los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. En otro sueño, vio al sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. José, con toda su inocencia, les contó estos sueños a sus hermanos. Ellos se enfurecieron aún más, interpretando que José creía que algún día los gobernaría. La tensión llegó a su punto máximo un día que Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos, que pastoreaban las ovejas lejos de casa. Al verlos llegar a lo lejos, la envidia se convirtió en un plan terrible. «Ahí viene el soñador», dijeron con desprecio. Primero pensaron en deshacerse de él, pero Rubén, el mayo Ere, los convenció de no mancharse las manos de sangre, y en su lugar, lo arrojaron a una cisterna vacía. Poco después, pasó una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto. A Judá se le ocurrió una idea. En lugar de dejarlo morir, podían venderlo y ganar algo de dinero. Y así lo hicieron. Vendieron a su propio hermano como esclavo por 20 piezas de plata. Para ocultar su crimen, mancharon la túnica de colores con sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre, Jacob, haciéndole creer que una fiera salvaje lo había atacado. El pobre Jacob quedó desconsolado, llorando amargamente la supuesta muerte de su hijo amado. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. A pesar de su terrible situación, José no perdió la fe. Era trabajador, honesto y muy inteligente, y pronto se ganó la confianza de Potifar, quien lo puso a cargo de toda su casa. Parecía que las cosas empezaban a mejorar, pero los problemas no habían terminado. La esposa de Potifar se fijó en José y trató de seducirlo, pero él, fiel a su amo y a sus principios, la rechazó firmemente. Ella, despechada y furiosa, lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella. Potifar, enfurecido, lo mandó a la cárcel. Una vez más, José se encontraba en el fondo, pero incluso, en la prisión, su carácter y su fe brillaron. Se ganó el respeto del carcelero, quien le dio responsabilidades sobre los demás prisioneros. En la cárcel, José conoció a 2 sirvientes del faraón, el copero y el panadero. Ambos tuvieron sueños extraños, y José, con la ayuda de Dios, se los interpretó. Le dijo al copero que en 3 días sería restituido en su puesto, y al panadero que en 3 días sería ejecutado, y así sucedió. José solo le pidió al copero que se acordara de él cuando estuviera libre, pero el copero, una vez de vuelta en el palacio, se olvidó por completo de José. Pasaron 2 largos años. Un día, el faraón tuvo 2 sueños que nadie en su reino podía interpretar. Soñó con 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas, y luego, con 7 espigas de trigo, llenas devoradas por 7 espigas vacías. Fue entonces cuando el copero finalmente recordó al joven hebreo que había interpretado su sueño en la cárcel. José fue llevado ante el faraón. Con humildad, le dijo que no era él quien interpretaba los sueños, sino Dios a través de él. José le explicó al faraón que los sueños significaban que vendrían 7 años de gran abundancia en Egipto, seguidos de 7 años de una hambruna terrible. Le aconsejó al faraón que eligiera a un hombre sabio para almacenar grano durante los años buenos, y así prepararse para los malos.
El faraón quedó tan impresionado con la sabiduría de José que le dijo: ¿Hay alguien más sabio que tú, en quien mora el Espíritu de Dios? Y en un giro increíble del destino, nombró a José gobernador de todo Egipto, el segundo hombre más poderoso del reino. Le dio su anillo, ropas de lino fino y un collar de oro. El joven esclavo que llegó encadenado a Egipto se había convertido en su salvador. Durante los 7 años de abundancia, José administró, sabiamente, la recolección y el almacenamiento de grano. Y cuando llegó la hambruna, tal como había predicho, Egipto tenía comida de sobra, no solo para su gente, sino para vender a las naciones vecinas. La hambruna también llegó a Canaán, donde vivía Jacob y sus hijos. Al enterarse de que había grano en Egipto, Jacob envió a sus 10 hijos mayores a comprar comida. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. Los hermanos llegaron a Egipto y se presentaron ante el gobernador para pedirle grano. No reconocieron a aquel hombre poderoso. Era su hermano José, a quien habían vendido 20 años atrás. José sí los reconoció, pero decidió ponerlos a prueba para ver si habían cambiado. Los acusó de ser espías, los trató con dureza y les exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para probar su inocencia. Cuando finalmente regresaron con Benjamín, José sintió una emoción tan grande que tuvo que retirarse a llorar. Finalmente, en una de las escenas más emotivas de la Biblia, José ya no pudo contenerse y les reveló su identidad. Yo soy José, les dijo, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Sus hermanos quedaron paralizados por el miedo y la culpa, pero José, en un acto de perdón extraordinario, los consoló. Les dijo: no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entendió que todo lo malo que le había pasado, Dios lo había transformado en algo bueno para salvar a su familia y a muchas naciones. Hizo traer a su padre Jacob y a toda su familia a Egipto, donde les dio las mejores tierras para vivir. El reencuentro de José con su anciano padre Jacob fue un momento de pura alegría y lágrimas. Jacob, por fin, pudo abrazar al hijo que creía muerto. La historia de José nos enseña que, aunque enfrentemos traiciones, injusticias y momentos oscuros, la fe, la integridad y el perdón pueden llevarnos a un destino que nunca hubiéramos imaginado. Nos recuerda que,